al menos. Así que también acuérdense que tienen que ustedes ir tomando apuntes. Hay cosas que yo de repente digo, veo conceptos que no los defino así por escrito, así que eso también yo lo hago en las clases presenciales para saber que ustedes han tomado atención y también han tomado apuntes, que es una costumbre que ustedes tienen que ir desarrollando. Institucionalidad democrática entonces. Objetivo, caracterizar la institucionalidad democrática chilena, estamos siempre hablando de Chile, su importancia en el desarrollo del bien común, cohesión y justicia social. Con eso más o menos vamos a terminar hoy día como conceptos. Bien común ya lo hemos trabajado, pero vamos a ver qué es la cohesión y qué es la justicia social. Así que vamos avanzando en qué es esto de la institucionalidad democrática. Pero antes de eso, quiero que recordemos algunas cosas. Así que este joven, gemelo mío, les va a explicar un poquito de qué se trata lo que vimos en la clase pasada, o hemos visto un poquito en las clases anteriores, y que tiene relación con la democracia. Ustedes por el chat al tiro me avisan si se escucha bien o no, por favor. ¿Qué es la democracia? Podemos entender la democracia como una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También podemos decir que es la doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, el cual ejerce el poder de manera directa o por medio de representantes. Y por último, es una forma de sociedad que practica la igualdad de derechos con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Entonces, toda sociedad, pueblo o nación se encuentra compuesta por un conjunto de personas. En aras de que esta comunidad funcione correctamente, es necesaria cierta organización política que permita el uso o la designación del poder para la toma de decisiones. La democracia, entonces, es la fórmula que se ha implantado en la mayoría de los países del mundo como el mecanismo más beneficioso para la sociedad, aunque a un par de monarcas no les guste esa frase. Y es que en una democracia el poder lo ejerce la sociedad, el pueblo, en conjunto, a diferencia de lo que pasa en otros sistemas donde el poder lo ostenta un solo individuo o una sección limitada de, como su nombre indica, en que el pueblo participa directamente de la toma de decisiones. Pero claro, en la práctica es bastante inviable que todos los ciudadanos se reúnan a resolver cada decisión. Y ahora vamos a escuchar la opinión del ciudadano 1.748.192. Si se puede acercar un par de cientos de metros, así lo podemos escuchar. Así que si bien este sería el estado más puro de la democracia, los inconvenientes de su aplicación hacen que prácticamente no sea usado en ningún país. La democracia indirecta o representativa consiste en que la sociedad elija a ciertos individuos para que sean sus representantes. Estos representantes serán los que propongan, discutan y decidan sobre los distintos temas. La democracia ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, profe, sí se escucha. ¿Y se ve el video? No. Ya es que... Más o menos. A ver. Momento. Se va pegando la imagen del video. ¿Pero se escucha el video? Si al final es un cabro hablando. Pero por último, denme un segundo. Yo traté de ver si hice la prueba en realidad. como lo son las monarquías absolutas y las dictaduras. Ahora bien, hay básicamente tres tipos de democracia. La democracia directa, la democracia indirecta o representativa y la democracia semidirecta o participativa. La democracia directa consiste, como su nombre indica, en que el pueblo participa directamente de la toma de decisiones. Pero claro, en la práctica es bastante inviable que todos los ciudadanos se reúnan a resolver cada decisión. Y ahora vamos a escuchar la opinión del ciudadano 1.748.192. Si se puede acercar un par de cientos de metros, así lo podemos escuchar.
Así que si bien este sería el estado más puro de la democracia, los inconvenientes de su aplicación hacen que prácticamente no sea usado en ningún país. La democracia indirecta o representativa consiste en que la sociedad elija a ciertos individuos para que sean sus representantes. Estos representantes serán los que propongan, discutan y decidan sobre los distintos temas. La democracia semidirecta o participativa acompaña habitualmente a la representativa, pero agrega la posibilidad de que la ciudadanía decida en determinados asuntos, a través de mecanismos como el referéndum y el plebiscito. También se pueden crear iniciativas populares para la derogación o sanción, aprobación de una ley. Ahora bien, cuando hablamos de democracia solemos referirnos a la democracia liberal, la cual posee características como división de poderes, una constitución que limita y controla los distintos poderes del Estado y establece un Estado de derecho, independencia del poder judicial, el derecho a votar y ser votado, el sufragio universal, la presencia de múltiples partidos políticos, la libertad de expresión, reunión y manifestación, la libertad de culto, la libertad de prensa y acceso a la información y el vigor de los derechos humanos, incluyendo la protección a las minorías. Habiendo establecido esto, ¿cómo se lleva a cabo la democracia? En general, en la democracia tiene un papel fundamental la implementación de la regla de la mayoría. Entiéndase como la prevalencia de la voluntad de la mayoría de los integrantes a la hora de tomar una decisión. El principal mecanismo de una democracia son las elecciones realizadas a través del voto. El mismo debe ser universal, libre, igual, directo y secreto para ser considerado democrático. Universal implica que el conjunto de la ciudadanía puede votar sin que existan exclusiones a sectores de la población. Libres, que deben estar dentro de un marco de derechos y libertades constitucionales con pluralismo político y realizarse con determinada frecuencia. Iguales, o sea que cada votante cuenta con el mismo número de votos que todos los demás. Un individuo, un voto, sin que el voto de nadie valga más. Directo. Claramente que debe emitirlo directamente el votante sin intermediarios. Secreto. El voto debe ser secreto para evitar que la libre decisión del elector quede comprometida de realizarse públicamente a presiones externas. Luego de unas elecciones, aquellos candidatos elegidos pasan a desempeñar su rol como funcionarios y a desempeñar la democracia representativa. Pido la palabra. Ya, chiquillos, espero se haya escuchado bien. Ese es más o menos un resumen de lo que vimos de qué era la democracia y sobre todo la que hacemos nosotros, que es la democracia representativa, con varias implicancias y características que ahí decía: el respeto a los derechos humanos, la libertad de las personas, el derecho a voto, la representatividad, etcétera. Así que es importantísimo que vayamos, insisto, manejando bien esos conceptos. Vamos ahora a seguir con la presentación. Directa o participativa. Acompaña habitualmente a la representativa. Avancemos. ¿Qué tenemos ahí? Principios de la institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Elementos que tiene que tener la institucionalidad democrática en un país. Y son elementos que tenemos acá en Chile bien establecidos. Establecido en el punto que aparece al medio. Es una de las cosas principales de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho. Acuérdense que el Estado de Derecho está fijado y regulado por la Constitución política. Es aquella ley madre, es lo más importante que tenemos en la organización. La Constitución es la que limita el poder de los gobernantes, es la que organiza el poder de los gobernantes y es la que establece, en un punto importantísimo, lo que son los derechos y libertades de la ciudadanía. Otro principio es, acá a la izquierda, la división de poderes.
eso también lo hablamos, que estamos divididos básicamente en tres poderes principales: el poder ejecutivo, que es el que administra, el que gobierna, el presidente de la República, su ministro, etcétera; el poder legislativo, a cargo de la aprobación de las leyes; y el poder judicial, que es el que, como su nombre dice, el que juzga, el que está para garantizar la justicia para todos y además garantizar el cumplimiento de las leyes. Y finalmente, como parte de la institucionalidad democrática, está la participación democrática. Y aquí es donde nos vamos a detener también hoy día, en entender que no es solamente ir a votar, eso es como la base, el sufragio, el voto, pero la participación democrática es una forma de influir, sí, sí sé que lo vimos, pero estamos avanzando a otros puntos. Tranqui, tranqui, tranqui. Siguiente. ¿Qué es la institucionalidad democrática? Y aquí ya apuntes. Organismos públicos que permiten el correcto desarrollo de la democracia y la participación ciudadana. ¿Qué son los organismos públicos? Bueno, aquí estamos viendo instituciones del Estado y autoridades, partidos políticos y organización de la sociedad civil. Son base en una institucionalidad democrática. Tenemos que tener instituciones, como les digo, reguladas por una constitución, por las leyes, y que las autoridades las cumplan, al igual que los ciudadanos; partidos políticos, que son los que nos representan a través del sufragio, del voto, en que se vea, y lo vamos a ver más, un pluralismo, un pluripartidismo, es decir, varios partidos políticos y al mismo tiempo con distintas ideas. Ideas que no pueden, ahí hay límites, incitar al odio, no pueden incitar a la, ¿cómo se llama? No pueden incitar a tener que realizar delitos, por ejemplo. No puede hacer incitación a delitos. Y organizaciones de la sociedad civil. Y esto quizás es lo más débil de nuestra democracia. Es cómo la sociedad civil se organiza para controlar el poder de los partidos políticos y de las instituciones políticas, del Estado. Avancemos ahí. Instituciones del Estado y autoridades. Aquellas son las instituciones que apoyan el desarrollo de un régimen democrático, que lo garantizan en cómo nosotros vivimos bajo la democracia. No elegimos autoridades simplemente para que tomen decisiones, sino que vivimos en democracia para que ellas respeten y nos garanticen lo que vamos a ver hacia el final y que ya hemos visto, que es el bien común. Incluye todos los poderes del Estado y las autoridades que sirven al Estado y sirven a la ciudadanía, que son nombradas por el presidente o elegidas por medio de sufragio. En Chile vivimos bajo una democracia representativa y bajo un régimen presidencialista, en donde el presidente de la República tiene mucho más poder que los otros órganos del Estado. Por lo tanto, elige a miles de autoridades a lo largo del país. Y es quien maneja la agenda legislativa, es decir, es quien tiene iniciativa legal, por lo tanto manda proyectos de ley al Congreso, y además le fija la urgencia que puedan tener esos proyectos de ley. Ya vamos a dar algunos ejemplos de eso. Aquí hay un organigrama de cómo se componen las instituciones del Estado de Chile. Tenemos en el centro los tres poderes que hablábamos: el poder ejecutivo, y ahí me siguen con el cursor, donde tenemos al presidente de la República, que están los ministerios y órganos con autonomía legal. Hablamos de esta autonomía, órganos con autonomía legal, nos referimos a instituciones que sí tienen cierta autonomía, pero que de todas maneras son elegidas por el presidente de la República. Por ejemplo, la Corfo, que es la Corporación de Fomento, que apoya a las pequeñas y medianas empresas en su desarrollo. Tenemos también órganos de la administración pública con autonomía constitucional, es decir, que están reguladas por la Constitución. Estos 6 órganos están en la Constitución, es decir, si queremos cambiarlos, tenemos que cambiar o reformar la Constitución.
tenemos una Contraloría General de la República, tenemos una Contraloría General de la República. ¿Qué hace la Contraloría? Como su primera palabra dice, controla. La Contraloría es la que autoriza todos los decretos, comunicados, instructivos que salgan de cualquier otro órgano público. Es el que ve la legalidad de la toma de decisiones y es el que ve la legalidad de las instrucciones. Por ejemplo, si han estado atentos a las noticias de estos días, se hablaba ayer de un instructivo que salió respecto a la entrega de cajas. No sé si lo vieron. Un instructivo que había respecto a la entrega de cajas de alimentación que van en apoyo de la población más vulnerada o vulnerable en estos momentos. ¿Usted te dando cuenta el volumen que le no tengo puedo bajar yo? más, mira. Si le ¿Cómo? bajo más, mira. Se deja de hablar. ¿Ya? ¿Sigo? Gracias. Contraloría, repito, por ejemplo, ayer con esto de la entrega de cajas, había salido un instructivo desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo, que decía que había que sacar fotos, había que agradecer la gestión del presidente de la República, había que nombrar a las autoridades regionales que estaban entregando las cajas. ¿Qué dijo la Contraloría? Momento. Esto de las cajas es el Estado de Chile el que las está entregando, no el gobierno de turno. Por lo tanto, eso no es válido. Es decir, frenó. La Contraloría tiene ese poder, es autónomo. Ahí viene la palabra autonomía. Si bien el Contralor, el jefe de la Contraloría, lo nombra el presidente de la República en acuerdo con el Senado, es autónomo en sus decisiones. Y además puede limitar las decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder del Legislativo o incluso del Poder Judicial. Están las municipalidades, que son las alcaldías, ustedes saben, y los concejales, los alcaldes y los concejales, los gobiernos regionales, que son los intendentes y los gobernadores, Consejo Nacional de Televisión, que es el que controla las señales televisivas, y también aparece aquí la figura de TVN, de Televisión Nacional de Chile, que es un canal público, el Banco Central, que es el que toma las decisiones macroeconómicas, sobre todo es la que fija las tasas de interés cuando se van a pedir préstamos. Es, ojo, independiente del Poder Ejecutivo. El Banco Central, por ejemplo, es el que define el flujo de capitales en Chile, cuánto dinero se imprime. Eso lo ve el Banco Central, no el presidente. Y el Ministerio Público, que ustedes saben que ahí es donde está la Fiscalía, que es en el fondo la encargada de perseguir los delitos que se cometen en Chile y presentarlos frente al Poder Judicial. Poder Legislativo, que ya hemos hablado, compuesto por Senado y Cámara de Diputados, y el Poder Judicial, que ya hemos visto también, son los tribunales de justicia. También tenemos un poder constitucional, y esto está súper criticado en Chile, que es el Tribunal Constitucional, que tiene injerencia sobre ¿qué? Sobre las leyes que se aprueban en Chile. Es el Tribunal Constitucional el que está a cargo de decir si una ley que se aprueba está a favor o en contra de la Constitución. Si está en contra de la Constitución, esa ley no puede aprobarse. Y hemos tenido muchos casos así, que el Tribunal Constitucional cambia o reforma algunas leyes para que puedan ser aplicadas en Chile. Un ejemplo concreto del que yo me acuerdo en estos momentos. Ustedes saben que hace algunos años se aprobó, por ejemplo, en Chile, la ley de aborto por 3 causales. Inviabilidad del feto, es decir, en el caso de que se sepa ya médicamente establecido que al momento del parto, ese bebé va a nacer o va a morir, digamos, no va a alcanzar a tener sobrevida después del parto. Riesgo de vida de la madre, es decir, una mujer embarazada que al mantener su embarazo durante los meses o semanas de gestación está poniendo en riesgo su vida. Y el último, que es el tema de la violación.
se aprobó por parte del Poder Legislativo y con apoyo del Poder Ejecutivo esta ley de aborto en 3 causales. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? La revisó y encontró que habían puntos que iban en contra de la Constitución y la modificó y tuvo esa autoridad o esa facultad de hacer, modificó la ley. ¿En qué la modificó? Algunos parlamentarios de la Cámara de Diputados fueron al Tribunal Constitucional y dijeron que tenía que existir la libertad de conciencia que estaba establecida en la ley, a que médicos pudieran negarse a practicar abortos. Eso estaba en la ley. ¿Qué decía la ley? No se puede negar un médico en el servicio público, es decir, en la salud pública. Pero en las clínicas privadas, un médico sí puede negarse por libertad de conciencia a no practicar un aborto. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Sin preguntarle a la Cámara de Diputados, ni al Senado, ni al presidente, agregó que las instituciones de salud privada también podían tener libertad de conciencia. Que es muy raro, la libertad de conciencia, ustedes saben, es para las personas. Pero el Tribunal Constitucional consideró que las clínicas privadas, como instituciones, también tenían libertad de conciencia. Así que le permitió a las clínicas privadas, por ejemplo, a la clínica de la Universidad Católica, que era contraria al aborto, a que ella se declarara contraria al aborto y dijera, en nuestra clínica, sin importar la opinión de los médicos, no se van a practicar abortos. Ese es el poder que tiene el Tribunal Constitucional. Puede llegar incluso a modificar leyes y puede llegar incluso a modificar sentencias de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema. Es un poder en las sombras que se llama. Es el que controla la constitucionalidad de los actos, pero de una manera bien discrecional, que se le llama, es decir, bien autónoma, incluso que vaya en contra de la voluntad de las mayorías. Y otro poder, que es el que aparece acá a la izquierda, es el poder electoral, que es un organismo autónomo, que es el CERVEL y el Tribunal Calificador de Elecciones, quienes son los que están a cargo de las elecciones, para que ninguna de las autoridades del país esté a cargo y vayan a haber elecciones truchas, elecciones sucias, irregulares. Es que hay un poder autónomo aparte que controla entonces el tema de las elecciones, que manda a imprimir los votos, que elige a los vocales de mesa, que cuenta los votos y además tiene un poder súper grande porque puede destituir autoridades que cometan actos ilegítimos o ilegales. Por ejemplo, el Tribunal Calificador de Elecciones puede destituir alcaldes. Por ejemplo, en este momento está suspendido el alcalde de la Florida, porque el Tribunal Calificador de Elecciones consideró que cometió actos en contra de la probidad, es decir, actos irregulares en su función. En este momento está suspendido porque se está investigando, pero si el Tribunal Calificador de Elecciones, después de investigar, puede determinar sacar a esta autoridad que había sido elegida por el pueblo. Así que esto más o menos es un organigrama. Siguiente, ya que vimos los organismos del Estado, están los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Agrupaciones que comparten una ideología en común o que representan algún grupo en particular cuyo objetivo es alcanzar el poder y dirigir el Estado. Funcionan bajo sus propios estatutos internos y articulan políticamente a la ciudadanía. Quizás es son los partidos políticos una de las instituciones más desprestigiadas que tenemos en la democracia chilena, que ya dejaron de cumplir el rol de representación. Y en las encuestas que salen comúnmente que se dice que los partidos políticos en el fondo dejaron de ser agrupaciones que buscan el ideal del bien común y al contrario se preocupan de sus intereses particulares, es decir, de obtener el poder para en aquellos cargos públicos colocar a personas de su ideología.
Y los partidos políticos en Chile, que son diversos, cuando son diversos, así como estamos viendo aquí en los logos, se habla de pluripartidismo. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un sistema bipartidista. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente oímos hablar de los demócratas y los republicanos. Es muy difícil que un partido entre al poder por fuera. En general, los que entran por fuera son independientes, pero allá son los demócratas y los republicanos. Acá tenemos un pluripartidismo, compuesto por una izquierda, con estos partidos, el PPD, el Partido Radical, la Izquierda Ciudadana, el Partido Comunista, estos partidos más pequeños que aparecen aquí, que son los que hablamos del Frente Amplio, un centro, que generalmente se identifica con la democracia cristiana, y una derecha, que es la UDI, Renovación Nacional, y otros partidos como Evópoli, o más pequeños que han ido apareciendo. Algún día les contaré por qué se llaman izquierda, centro y derecha. Pero no ahora, para que vayamos avanzando. Siguiente. Y aquí es súper importante, porque es la sociedad civil, finalmente, la que tiene que estar a cargo de vigilar al poder. Si no hacemos esto, chiquillos, caemos al final en un vicio en que nos desentendemos de la vida política y dejamos que las autoridades se manejen entre ellas y se pongan de acuerdo entre ellas sin escuchar la voz de la ciudadanía, que es lo que se está pidiendo en esto de que llamamos el estallido social. Dentro de las organizaciones de la sociedad civil encontramos la participación ciudadana que va más allá del voto. Es la representación popular más directa que podemos llegar a tener, aparte de las elecciones. Las juntas de vecinos. ¿Qué importancia, imagínense, ahora están tomando las juntas de vecinos donde el Estado no está llegando con ayuda? Las juntas de vecinos en muchos barrios son las que están organizando, por ejemplo, las ollas comunes. Porque el Estado no está llegando con la rapidez que tiene que llegar para solucionar la cesantía que hay en estos momentos, para solucionar la crisis social que hay en estos momentos, para solucionar la crisis de salud que estamos viviendo, que se traduce en el hambre. Hay mucha gente que en estos momentos está pasando hambre, que no está recibiendo la ayuda de las autoridades del Estado y lo está haciendo a través de las juntas de vecinos, que se organizan con ayuda popular y van entonces en beneficio del barrio. Y bueno, tienen otras también importancia la junta de vecinos, pero está tomando mucha importancia ahora. Las organizaciones no gubernamentales, es lo que ustedes han oído hablar como las ONG, organizaciones no gubernamentales. Son básicamente instituciones que no dependen del Estado, que son independientes al poder del Estado y que ayudan a organizar a la sociedad civil para expresar ideas y para generar proyectos y para controlar el poder político. Ejemplo concreto de lo que estamos viviendo ahora. Ustedes, si han visto las noticias, se han fijado que han ido cambiando la forma, el gobierno, la forma de contar a los enfermos por COVID, a los contagiados. Han ido cambiando la forma de contar a los fallecidos. Eso se debe en gran parte a organizaciones no gubernamentales que fueron tomando los datos y fueron diciéndole al gobierno públicamente que se estaba equivocando en varios puntos. Y hay una, por ejemplo, una ONG que se llama Espacio Público. Y esa ONG es la que ha ido logrando que se vayan transparentando datos. Por eso es súper importante estas organizaciones de la sociedad civil. Los sindicatos, que en Chile durante mucho tiempo tuvieron mucho poder sobre la lucha por los derechos laborales, básicamente esos son los sindicatos, son los que luchan por los derechos laborales, pero a partir de la Constitución de 1980 quedaron bien disminuidos en cuanto al poder de negociación que tenían. La principal forma de negociación que tiene un sindicato, ustedes saben, es la huelga, es el paro. Bueno, la Constitución chilena le fue quitando el poder a los sindicatos, pero aún así existen. Hoy en día quizás existen más como
una agrupación laboral que va en ayuda de los trabajadores de la misma empresa, pero existe lo que se llama negociación colectiva y existen varios puntos que van para proteger directamente a los trabajadores. Los centros de estudiantes, tanto de las universidades como colegios, también son parte de la sociedad civil. Es súper importante la organización dentro de los jóvenes. Una universidad, si cada alumno, o un colegio, si cada alumno, y ustedes tienen la experiencia de eso, va de manera individual a exigir algún derecho o a exigir algún cambio, puede que el poder no lo tome en cuenta. Pero si se organizan bajo la figura de centros estudiantiles, de federaciones de estudiantes, el poder que logran es mucho más amplio y mucho más convocatorio. Y ahí tenemos lo que se ha llamado la Revolución Pingüina, después fue el movimiento estudiantil universitario, y generalmente muchos cambios en el mundo nacen de los estudiantes, a través de estas organizaciones. Uno de los principales cambios que tuvo el mundo en los últimos 50 años fue la Revolución de 1968, que partió en París, y que se fue replicando a todo el mundo. Incluso llegó a Chile, esta revolución del 68, de 1968, y partió de los estudiantes franceses, que pedían mayor pluralismo, mayor diversidad, educación gratuita, educación de calidad, etc. Por lo tanto, es un poder súper, súper importante, y muchos cambios que se han visto en los últimos años en Chile han nacido de ahí, de estos centros de estudiantes. Y finalmente, un poco más inorgánico, es decir, con un poquito menos de organización que el resto, son los movimientos sociales. Es decir, grupos de personas que de manera independiente y sin estatutos muy claros, sin una organización bajo un reglamento, etcétera, son los que logran mover a masas de personas importantes. Masas de personas importantes que obviamente cada una de esas personas va por intereses particulares, pero en búsqueda de un bien común, de cambios en intereses comunes. Objetivos de la institucionalidad democrática: distribución y descentralización del poder. Eso lo hemos discutido en varias clases, que no caiga en pocas personas el poder en un país. Fortalecer la participación de los ciudadanos y ciudadanas a través de las organizaciones civiles que recién vimos. Hacer visible la voluntad de la ciudadanía, más allá del voto, chiquillos. No puede ser que la ciudadanía solamente opine cada 4 años o cada 6 años. Tiene que ser visible en el día a día, en la realidad. Y apoyar a la cohesión, bien común y justicia social. ¿Qué es la cohesión, el bien común y la justicia social? Es con lo que terminamos hoy día. Bien común ya lo hemos revisado. Es el fin último del Estado, es la finalidad que persigue todo Estado. Está en la Constitución, y como dice ahí, es la que crea las condiciones sociales que permitan a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. La cohesión social es la unidad que una sociedad tiene que tener, es lo que llamamos también el pacto social, en qué estamos de acuerdo la gran mayoría para ir avanzando hacia un futuro mejor. Es cómo evitamos el conflicto, la división, es el sentido de pertenencia a una sociedad establecida. Es la forma en que nosotros superamos las diferencias. Y finalmente la justicia social. Perdón. La justicia social tiene que ver con que el Estado llegue a todas las personas, que el Estado garantice una repartición equitativa de los bienes a través de los impuestos, llegar con servicios básicos para todos los ciudadanos y para su desarrollo y desenvolvimiento. Es entonces el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. Eso es lo que nos indican estos 3 conceptos. Y estos 3 conceptos son los que vamos a empezar a trabajar de manera más práctica a partir de la próxima clase. Y ahí sí van a tener que ustedes habilitarse sus micrófonos, y etcétera, etcétera, y manejar bien estos conceptos, porque vamos a analizar la realidad chilena en la que estamos hoy, con estallido social, y
con una pandemia y cómo el Estado, que es el que tiene que cumplir con estas tres indicaciones, si está llegando o no a todos los ciudadanos. ¿Está llegando el Estado? Y ahí pónganme en el chat si quieren como para partir, así la pregunta primera. ¿Creen ustedes, y escriban en el chat nomás, que el Estado en estos momentos está llegando con el bien común, con la cohesión social y con la justicia social a los ciudadanos chilenos? ¿Creen ustedes o no? Para que vayamos cerrando, voy a dejar un poquito de